El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Les saluda a su amigo Jesús Arismendi Valdés en este programa de Somos Hermanos, en donde cada 8 días llevamos para ustedes a este México que usted quiere conocer, las soluciones a posibles problemas. Y bueno, hoy quiero darle la bienvenida a una gran mujer, a una gran amiga que tengo el gusto de conocer ya hace muchos años, alrededor de 17 años. Su caminar por la asistencia social, privada, por las organizaciones de la sociedad civil, data de 1985, y a quien me refiero es Angélica Haro de Alba. Ella es fundadora de la Casita de San Ángel, institución de asistencia privada, y bueno, también recientemente, hace un par de años, fungía como directora de programas asistenciales en la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal. Y bueno, para mí es un honor tenerte aquí con nosotros, Angélica. Gracias, bienvenida. Jesús. Mil gracias, gracias estás? por su invitación. Bien, gracias. Y bueno, como siempre es un placer platicar contigo. Muchas gracias. Y bueno, cuéntame un poquito de historia. Tus inicios, bueno, te involucras en este camino de las organizaciones de la sociedad civil y propiamente con la IAP a través de la Casita de San Ángel por ahí de 1985, ¿no? Cuéntanos un poco de eso. Así es. Bueno, primero, tú sabes que normalmente esta situación de fundar alguna institución siempre viene por un problema a lo mejor familiar o por vivencias que tenemos, ¿no? Y bueno, mi marido tuvo, porque uno de ellos ya murió, pero 2 hermanos con discapacidad intelectual. Entonces, bueno, de ahí nace la idea de tener un proyecto exactamente para adultos con discapacidad, ¿no? Porque finalmente en México, tú sabes que esta situación ha sido complicada, la educación especial en México, sobre todo para la discapacidad intelectual, que es donde más tenemos, yo creo que un poquito de problema, se termina a los 21 años, ¿no? Los talleres protegidos tienen también cierta edad, o sea, como que no hay qué hacer con las personas adultas con discapacidad intelectual. Entonces, por eso nace la Casita de San Ángel, que pues es un proyecto exactamente dirigido a estas personas adultas, que son mayores de 18 años, que han tenido muchas escuelas especiales, que han estado en algunos talleres protegidos, pero finalmente, ¿qué es lo que pasa después, no? Entonces aquí lo que buscamos es una capacitación, o sea, es lo que nosotros damos, es la misión, el objetivo de la casita, es dar una capacitación laboral para poder incluirlos al trabajo y a la vida cotidiana de las personas que nos decimos normales, ¿no? Entonces es así como nace, ya tiene muchos años, efectivamente nosotros empezamos en el año 85, en el año 90 aproximadamente se hizo una AC y ya en el 97 fue cuando nos hicimos una institución de asistencia privada en la Ciudad de México. Y que precisamente estaban en San Ángel, ¿no? Exactamente, por eso tiene ese nombre, porque tuvimos la oportunidad de que nos prestaran una casita en ese momento en San Ángel y se le queda el nombre, ¿no? Pero nace exactamente por esa problemática que tenemos todavía aún en nuestro país, ¿no? La discapacidad intelectual es poco entendida. Sí, sobre todo digo que, como mencionabas, ¿qué sigue después, no? De capacitar la escuela y que ustedes han procurado esta capacitación, rehabilitación, el trabajo psicológico, etcétera, etcétera, ¿no? Así es, así es. Y actualmente, Angélica, ¿cuántos chicos están ahí en la casa? Mira, actualmente tenemos 35 personas. El lugar ya nos está quedando, la verdad, chico, porque tenemos una lista de espera aproximadamente de otras 40 y no tenemos ya posibilidad de infraestructura física, ¿no? Entonces, estamos ahorita tratando de tener un inmueble más grande para poder crecer en ese aspecto. Aquí hay algo muy importante, Jesús, porque finalmente es la parte de asistencia que se da, porque una persona con discapacidad intelectual muchas veces la necesita, pero también pensamos mucho en su desarrollo, ¿no? En el desarrollo humano, en el desarrollo social que trae intrínseca esa persona per se, ¿no? Porque finalmente tampoco el que tengan discapacidad intelectual no quiere decir que no pueden hacer nada, ¿no?
Entonces hemos tratado de tener esta capacitación y al mismo tiempo tener un proyecto productivo que nos da los fondos para poder sustentarla, ¿no? Para poder sustentar la obra. ¿Por qué? Porque finalmente el dinero para la asistencia cada vez es más escaso. O sea, son más las necesidades, más los pobres en nuestro país, más las personas con discapacidad, más las personas adultas mayores. Entonces, esto hace que nosotros tengamos este proyecto productivo desde hace muchos años, desde sus inicios. Y sobre todo, bueno, me ha tocado visitar los talleres. Digo, lo que me llama mucho la atención es que trabajan mucho con el FOMI, ¿no? Y sí. hacen, y bueno, maravillas, ¿no? Las florecitas y que los tapetitos y bueno, cuéntanos todo ese proceso. Bueno, hacemos, sí, ahorita ya tenemos bastantes años de utilizar el FOMI como una materia prima muy importante y esto es porque los colores, las texturas, no es un material muy ecológico, lamentablemente. Pero la verdad es que no ha servido mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque es un material que sirve para los muchachos y para venderlo, ¿no? Entonces tenemos clientes importantes, que sí quiero nombrar alguno de ellos, que es Office Depot. Ahorita ya le vamos a volver a empezar a abastecedora Lumen. Y nos tratan, Jesús, y eso quiero ser muy clara, como si fuésemos a lo mejor un proveedor como cualquiera, ¿no? O sea, tenemos que cumplir con ciertas normas de calidad, con los tiempos, si no, pues nos multan. O sea, es como cualquier microempresa, pero sí esta tiene esa carga social que yo sí pienso que debe ser comprendida por la sociedad. O sea que sí sí creo que por las personas que nosotros con las que trabajamos y demás, no es que yo pidamos un trato especial, no, pero a lo mejor sí con ciertas, con algunas, ¿no? Sí se podría decir, con algunas canojías, ¿no? Con algunos beneficios. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros estamos solucionando una parte que tendría que solucionar nuestro propio gobierno, ¿no? O sea, finalmente todos nosotros pagamos impuestos para que estos lugares existan, tienen un presupuesto, el gobierno es dueño del presupuesto, entonces necesita mucho a esa sociedad civil organizada, ¿no? Entonces sí creo que deberíamos de a lo mejor unirnos más, hacer más política pública para ser tratados a lo mejor de una manera pues distinta, ¿no? No sí. Estar así como cualquiera, ¿no? Claro, y que me haces pensar de esto de leyes como la de asistencia privada y lo que está peleando actualmente la Coordinación Nacional de Juntas de Asistencia Privada, a hacer una ley general en los 16 estados que están trabajando, porque precisamente este órgano cúpula está generando 2.857 organizaciones, de las cuales presta un total de 5 millones de beneficiarios en todo el país, que es una cifra, son datos duros muy importante. Y bueno, y muy importante, claro. Que en su conjunto son 25 millones de servicios asistenciales. Así es. ¿Te parece si hacemos una pausa aquí en Somos Hermanos? Vamos y volvemos. Claro que sí. Listo, ¿no? Esto ya está, ¿verdad? Me sacas una foto antes de que... Ah, sí. ¿Va a seguir? Sí, que entretiene, ¿no? Pues es que nada fue en el primer bloque. Ay, de Milario que...
Continuamos en Anunciación TV y agradezco enormemente a Jesús Arizmendi que haya tomado mi lugar en este programa, en esta entrevista con Angélica Aro, porque resulta que aquí en la Ciudad de México es casi imposible llegar a tiempo a los lugares. Sí. Justo llegué detrás de los camiones y los policías y las marchas y manifestaciones al semáforo en el que debía cruzar para llegar a tiempo. Así que me atoré ahí unos 20 minutos, yo les pido disculpas, pero ya estoy aquí, Angélica Aro. Muchas gracias, Tere, mucho gusto en estar aquí. Y no voy a perderme la conversación contigo. Muchas gracias, igualmente. No solamente porque siempre es interesante hablar del trabajo, la inclusión laboral para personas con discapacidad intelectual, cosa que haces muy bien a través de la Casita de San Ángel, sino sobre todo yo quisiera aprovechar tu presencia para platicar del devenir de la historia del altruismo en México. Cuando tú estuviste representándonos a todas las organizaciones altruistas, ¿no?, ante el Consejo de Vocales de la Junta de Asistencia Privada como directora ejecutiva, pues se notaba muy bien la representación de nuestros intereses y preocupaciones para poder servir a nuestros beneficiarios. Sí. Ahora, ¿tú cómo ves? Como que el sistema mundial ha orillado a México a tomar unas posturas que coinciden más y comulgan más con el sistema económico neoliberal que con la obligación de ayudar realmente a desaparecer la pobreza y a que todo el mundo tenga un porvenir. Así es. ¿Tú cómo ves? Fíjate que, creo que lo que ha pasado también en la historia de nuestro México, Tere, que es lo que yo creo que más nos importa, es que hemos sido, la verdad, una fábrica de pobres, ¿no? Hemos fabricado pobres a través de todos estos años. La verdad es que cuando yo oigo los números dices, bueno, es increíble, ¿no? El otro día alguien decía en alguna entrevista que oí, en una plática que dio Carlos Elizondo precisamente, donde decía que el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social, con todos sus programas estos que tienen de oportunidades y todos estos programas, Progresa ahora, ¿no? Y de Progresa ahora, exacto. No sé, pero bueno, en todos esos programas que les cambian el nombre, sí, tiene menos presupuesto que lo que pagan por las jubilaciones y pensiones a todas las personas estas de la CFE, de la Compañía de Luz, de los maestros del ISSSTE. Entonces esto la verdad es muy triste, porque ¿en dónde está realmente lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, es terminar con toda esa pobreza para tener cada vez y cada día menos vulnerabilidad. Sin embargo, la verdad no se ha logrado. Yo creo que no sé si lo vayan a ver mis ojos, tristemente, la verdad, porque de verdad cada vez hay más vulnerabilidad. Obviamente toda esa pobreza pues genera cada vez más debilidades, ¿no? Y obviamente cuando tú entras en un plano, en mi caso, que trabajo con personas con discapacidad intelectual, bueno, pues cada vez hay más personas con discapacidad intelectual más pobres. O sea, es como un círculo, ¿no? Entonces, tenemos un gobierno que, lo que yo decía anteriormente, que es dueño de un presupuesto que debe ser importantísimo y que, sin embargo, necesita esa sociedad civil organizada para que haga, pues, en mucho su trabajo, ¿no? Entonces, claro, yo es así como lo veo. El bajar recursos de los organismos gubernamentales en favor de la actuación de la sociedad civil a través de instituciones formalmente constituidas es algo que debería fluir constantemente. Así es. ¿Realmente qué pasa, por ejemplo, con la Lotería Nacional? ¿Cómo funciona? Porque esperaríamos que donara recursos a organizaciones no lucrativas y lo más que hace es regalar un tiraje de billetes anunciando alguna institución, totalmente, ¿no? Mira, yo la verdad nunca he tenido, alguna vez hubo un fideicomiso que tuvo todo el intento de ayudar a las instituciones, pero fue un intento, o sea, fue alguna vez en el gobierno de Fox, pero realmente nunca he visto una convocatoria de la lotería, o sea, no sé dónde están esos recursos, la verdad. No sé si sean verdaderamente para la asistencia pública, porque es para lo que así se anuncian. Pero si así fuera, entonces no habría carestía en el Seguro Social, por ejemplo, así es, donde no hay ni y habría medicinas. Cosas, ¿no? Exacto. Habría infraestructura, habría con qué se curara a la gente, ¿no? La verdad es que definitivamente no lo sé, Tere, yo creo que a lo mejor valdría la pena
pues sí, a lo mejor hacerle una entrevista a estas personas de la Lotería Nacional, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué es lo que se hace con todos esos recursos? Que rindan cuentas. Que rindan cuentas, claro, como rendimos nosotros, Tere. Porque al estar las instituciones de asistencia privada reguladas por la Junta, tú sabes que nosotros tenemos que rendir cuentas cada mes, o sea, estar de verdad súper ahora sí que en línea, porque si no, además las instituciones fondeadoras no te dan los recursos. O sea, nosotros tenemos que tener una total transparencia. Entonces, ¿por qué si nosotros la tenemos, al menos las IAPs, y entiendo que muchísimas ACEs, ¿por qué si nosotros tenemos esa transparencia no la tiene el gobierno con nosotros? Claro. O sea, a mí me encantaría ver un estado de resultados y un balance y un todo de lo que hace la lotería, ¿no? Sí, claro. Me encantaría por lo menos como de la ciudadano. Lotería Nacional, independientemente de Sedesol e Indesol, que también ya se les ha señalado como organismos que no han manejado bien las cuentas. A mí me encantaría verlos, Pero ¿no? bueno, entonces vamos a la sociedad civil. Pese a los grandes esfuerzos de grandes líderes convencidos de la justicia social, de combatir la opulencia para entonces disminuir la pobreza, porque no hay otro camino. Así es. Es La acabar mala con los repartición, monopolios, claro. es pensar en clave de mayoría, de mejorar todos, ¿no? Y solamente acabando con la opulencia se acaba con la pobreza, ¿no? Así Para es. que haya un buen reparto de bienes en todos sentidos y oportunidades. Oportunidades no me refiero al programa aquel, ¿no? Así es, no, yo refiero entiendo. realmente a oportunidades que permitan la educación y el desarrollo de cada persona. Así es. El trabajo para cada persona. Pero veo que el ambiente se ha contaminado, Angélica, qué pena decirlo, pero sí veo que cada vez la mentalidad entre los que representan a las organizaciones no lucrativas es una mentalidad mercantilista, empresarial, que busca todo el tiempo la manera de obtener recursos, sí, estrategias para tantas cosas menos para combatir la opulencia, porque se les ve muy calladitos, no se atreven a opinar respecto de las injusticias, a denunciarlas. ¿Qué me dices de eso? Así es, mira, yo sí creo que entre más sustentable sea una institución, tiene mucho más futuro, Tere, y te voy a decir, yo creo que, y también lo dije alguna vez, el dinero de la asistencia es cada vez más escaso por la fábrica de pobres que tenemos. O sea, si el dinero además no está bien manejado, pues no hay dinero que alcance. Entonces, cuando entra esa sociedad civil organizada, dicen, bueno, es que sí hay que tener un proyecto que nos dé siquiera para el gasto corriente, ¿no? Que luego es muy complicado que las instituciones fondeadoras te den para eso. Te dan para cuestiones también ya muy etiquetadas, el rollo de los recursos es cada vez más complicado. O sea, pareciese también un poco que la sociedad civil organizada, que tenemos instituciones y demás, tuviésemos todo en contra, en lugar de trabajar todos en equipo. En equipo exactamente con un gobierno que te facilite las cosas y que no te ponga leyes para no poder trabajar. ¿Cómo qué leyes señalarías? Pues como circunstancias, mira, yo conocí, por ejemplo, la ley de albergues, que la hicieron personas que en su vida han estado en un albergue, ¿no? Y no avisan a las instituciones donde las personas realmente que están operando los albergues son las que saben. Porque si yo llego y soy diputada y me pongo a hacer una ley de albergues, pues seguramente la voy a hacer mal. Que solamente es para tener fama internacional, ¿no? De que México se pone a la vanguardia y, además, seguramente, ahora no autoriza que los niños estén en albergue más de un año. ¿Y a dónde los mandas cuando tienes 400,000 niños en albergues? Así es. Y entonces son leyes que no se van a cumplir. Entonces, ¿para qué queremos más leyes que no se cumplan? Claro. Y que sobre todo hay un desconocimiento real en quien las hace. Entonces, eso la verdad ha sido muy, muy triste. La sociedad... Creo que los que estamos organizados, créeme que de veras sí tenemos muchas cosas en contra. Ahora, ¿por qué no se atreven a decirlo? Este es lo que más me preocupa. No Quizás como comunicóloga el análisis que hago es a partir de esto, que es observar que las instituciones no lucrativas ven por su causa, ven por su solidez financiera y se olvidan de denunciar aquello que genera la pobreza, esa fábrica de pobres que tiene un montonal de aristas y que tiene un montón de razones específicas o raíces específicas por las cuales genera la pobreza y que afectan a la población beneficiaria de las instituciones porque además la hacen crecer en número y sin embargo los líderes sociales se dedican a buscar la manera de seguir sustentando su labor y no a denunciar esas causas de la generación de pobreza y los males sociales.
¿Por qué? Sí, como que no nos vamos al fondo de las cosas, ¿Por ¿no? qué? Realmente yo creo que aquí necesitamos un poquito también de más conocimiento, de tener más personas también conscientes de esto que está pasando, Tere. O sea, tienes razón en hablar de todo esto del neoliberalismo y demás, y a lo mejor hay personas muy preparadas en el gobierno, pero no hay personas conscientes en esa pobreza, en eso que nos duele diario, ¿no? Mientras exista un niño en la calle que te vende chicles a los 8 años, es que algo está funcionando pésimo, ¿no? Claro. Y yo tengo años, o sea, he crecido con eso. Me he hecho ya una gente grande, o sea, de ver a esos niños y dice, no, es que ya, que estamos... Y ver que aumentan. Y ver que aumentan. Estamos a punto de que esto cambie. ¿Cuándo, no? Entonces yo creo que lo que hace falta exactamente es esa conciencia social, ¿no? De que nos duela realmente lo que tenemos, porque duele. Y poner un freno a esas políticas públicas Así que es. favorecen a unos cuantos. Y que la sociedad civil organizada, quienes estamos en esto, la verdad hagamos más política pública para acabar con esto, ¿no? O sea, quienes lo vivimos realmente desde, no desde el escritorio ni desde estar haciendo programas con millonarios que finalmente no van a servir para nada, ¿no? Claro. Van a seguir generando pobreza. Ahora, yo preguntaba, Angélica Luna Parra, que qué hace ella cuando promueve estos programas productivos a través de organizaciones altruistas a las que les da los recursos para que vayan y propicien el desarrollo en el campo, y cuando hay escasez de agua o cuando hay una amenaza de ley que nos va a privatizar el agua y que va a favorecer a la industria más que al consumo de los humanos, ¿no? Entonces ella dice, no, pues yo lo que hago es apoyar programas y ya se encargarán ellos de ver si captan agua de lluvia, ¿no? Donde antes pasaba un río o una laguna y que ahora las industrias se lo apropian. Ante eso, ¿tú qué propones que hagan los líderes sociales? Porque digo, ¿dónde están los líderes sociales cuando la causa del problema se nos viene encima y que va a generar más pobreza y que no nos vamos a dar abasto en ayudar a tanta gente pobre en este país? Sí. Porque estamos hablando de 7,000 instituciones formalmente constituidas que no pueden sostener a una población de 80 millones de pobres. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que la verdad, estas personas, o sea, todas estas personas que somos nosotros los que trabajamos en esto, sí tenemos que ser mucho más activos. O sea, sí tenemos que exigir más a nuestro gobierno, sí tenemos que tener más voz, Tere. Esa es una realidad, ¿no? Porque, bueno, finalmente nuestros diputados y todos estos rollos de las elecciones y todo esto, la verdad es que han pasado tantas y no pasa nada. Entonces, de verdad es muy, muy triste. Tenemos que hacer algo verdaderamente con estos líderes sociales que hemos hecho cosas, a lo mejor unas más chiquitas, otras más grandes, pero sí creo que exigir al gobierno cuentas a que sean mucho más eficientes, a que cómo van a tener un programa de oportunidades o como se llame en el momento, porque además estos nombres cambian según el sexenio, según como les guste. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que haya agua en un lugar donde tú estás dando para que siembren, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo es exigir a ese gobierno que exactamente lo primero que necesitan es agua? Ahora, vamos a hablar después de este corte del número, a grosso modo, de empresarios que son los donantes de esas 7,000 instituciones formalmente constituidas, me refiero a las donatarias autorizadas en la República Mexicana, para que comparemos cuántas cabezas líderes tenemos del lado altruista, cuántas cabezas líderes del lado empresarial y por qué, sin embargo, esta minoría es más fuerte que ese grupo mucho más grande. Vamos y volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y vamos con números. Tú conoces muy bien a las instituciones, empresas donantes, ¿no? ¿De cuántas estaríamos hablando a nivel nacional? Pues mira, Tere, yo creo que no son más de 300, ¿no? O sea, yo creo que son muy poquitas en comparación de la pobreza que tenemos, la verdad. Son 300. Sí. Y tienen una oficina de dirección de ¿cómo le llaman? Obviamente, de responsabilidad social, de empresas socialmente responsables. Muchas de esas a lo mejor tienen el distintivo que da CEMEFI. Entonces, bueno, pues es cuando dices, bueno, realmente son empresas socialmente responsables, o sea, el cumplir con ciertos indicadores, de tener bien a tus empleados, de dar prestaciones, todo. Bueno, yo creo que a lo mejor solamente estás cumpliendo con cuestiones de ley, ¿no? Pero tener realmente un programa social, pues eso es lo que tenemos que buscar. Que sea preventivo. Así es. Un programa social preventivo, Así que en es. lugar de que sean generadoras de pobreza, ellas prevengan, eviten, impidan la generación de pobreza. Así es. Y no con empleos de 3 pesos, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que eso es lo que pasa lamentablemente en muchas grandes empresas, ¿no? Que son acaparadoras totalmente de riqueza, no la reparten, porque es la verdad, o sea, son... Entonces esa mala repartición de la riqueza, esa mala repartición de todo también es lo que ha generado tantos problemas en nuestro México, ¿no? Son los ricos de siempre, son a los que nos acercamos las instituciones siempre, ya te ven llegar y ya te dan casi pues un poquito hasta de limosna, digamos, porque ya dicen, ya llegó esta otra vez, ¿no? Con sus niños, ¿no? Sí, pero estamos solucionando un problema que tampoco lo están solucionando ellos. No. Además, un problema que generan ellos, porque si hubiera papás trabajadores ganando recursos, no tendrían por qué llevar a sus hijos a las instituciones no les cobran, ¿no? Así porque es, ellos podrían pagar por el servicio. Si hubiera, la verdad, en todo esto, pues sí, un poquito más, un mundo más justo, un México más justo, esa es la verdad, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo ves la tendencia? ¿México será como un país de Centroamérica? Pues ultra depauperado. Mira, Tere, yo quisiera pensar que ahí vamos y que todo, pero bueno, a la edad que tengo, yo lo único que he visto es crecer a los pobres, o sea, crecer en pobreza, es a lo que me refiero, no crecer en que se les está quitando lo pobres, no, para nada, es crecer la pobreza, ¿no? Crecer la ignorancia, abusar. Entonces, para mí eso ha sido, la verdad, pues muy triste, ¿no? Yo lo he platicado mucho con mis hijos desde que eran chicos. No podemos permitir que sigamos en un México, pues así, ¿no? Tenemos que hacer verdaderamente algo. Entonces, bueno, viendo que tantas cosas están en contra y demás, lo único que nos corresponde es hacer nuestro trabajo lo mejor posible, ¿no? Lo que nos corresponde. Y si cada uno de nosotros hiciera algo por alguien, sí creo que tendríamos pues un México mejor. O sea, esa conciencia social que yo te decía anteriormente, ¿no? Esa conciencia también de los empresarios, o sea, esa conciencia de todos juntos, ¿no? Esa conciencia del gobierno que tiene una sociedad civil organizada que le está ayudando a corregir problemas. Angélica, he participado en varios congresos donde son los líderes empresariales los que dan discurso a los líderes sociales. ¿Habrá algún día un congreso donde sea la inversa, que se sienten a escuchar esos 300 empresarios el sentir de las organizaciones no lucrativas? Sí, yo creo que eso, ojalá que lo podamos lograr algún día, tienes toda la razón, quienes hablan siempre son esos líderes empresariales exitosísimos y con muchísimos millones, ¿no? Y sin embargo es cierto, la voz de los líderes sociales está apagada. Por eso te digo que sí necesitamos tener más voz y ser más valientes, ¿no? ¿Tienen miedo los líderes sociales? Pues mira, lo que pasa es que no ves resultados, ¿no? Entonces a lo mejor ahora con un gobierno como el que tenemos hoy, pues a lo mejor sí te puede dar hasta un poco de miedo, ¿no? O sea, finalmente un gobierno represivo, un gobierno donde han pasado tantas cosas y que finalmente ahorita vemos
que este gobierno que tenemos pues tiene, que ni siquiera o sea, hasta el Congreso tiene a favor, ¿no? Entonces cuando te preguntas cosas, dices, bueno, ¿cómo es posible que teniendo este gobierno tenga esta fuerza, ¿no? ¿Qué pasó con nosotros los ciudadanos? ¿O qué pasó desde adentro que esto está pasando? O sea, la verdad es que se pone a pensar muchas cosas, Tere, ¿no? Porque sí, claro, pues porque el gobierno habla de México, habla del mexicano en general. Así es, y además todo esto pues sale al extranjero, ¿no? Y sale toda esta corrupción, y sale todas estas cosas que nos han pasado, sobre todo desde hace muchos años, pero sobre todo últimamente, ¿no? Que se notan tanto, que están tan al alcance de todos. Ahora, si nos vamos a lo particular y vemos caso por caso de persona a persona, papás, mamás, abuelos, abuelas, hijos, jóvenes, ¿no? Cada uno de ellos, esa ruptura familiar, ese desentenderse unos de los otros, ese dejarse en abandono, ese despojo que hacen los hijos de los bienes de los padres, de los ancianos, el abandono de bebés en los albergues. ¿Qué pasa con este México que antes era entrañable, cariñoso, acogedor, que cobijaba a todos, que no solo cabían en la mesa los de tu familia, sino las puertas abiertas para todo el que quisiera llegar y comer, ¿no? Y compartir contigo un plato. Sí, ¿Qué pasó con eso? Pues yo pienso que es la falta de valores, ¿no? ¿El feminismo tuvo algo que ver? El feminismo yo también pienso que ha tenido algo que ver, porque finalmente esos mujerones que, bueno, que quieren también solucionar el mundo, yo creo que también, por supuesto que ha tenido que ver. Como que hemos perdido el lugar en muchas cosas, Tere, esa es la verdad, ¿no? Yo creo que puedes ser un líder social perfectamente si eres una buena madre y si eres una buena esposa y si eres una buena todo, ¿no? Pero luego es exactamente ese desprendimiento un poco de sentimientos, ¿no? Yo quiero ser una súper ejecutiva, es más, ya ni quiero hijos ni los quiero cuidar y qué flojera. O sea, es tener cuidado, la verdad, con lo que hacemos con nuestras vidas, ¿no? Y es parte de esa conciencia social también. Hemos perdido identidad humana. Totalmente. Ahora, para prevenir la pobreza se necesita tener identidad humana. Las organizaciones no lucrativas podrían tener mayor desarrollo hacia adentro en ese sentido y no solamente el fortalecimiento institucional en materia económica y en procesos y programas y proyectos y cuentas y autoevaluaciones, sino en desarrollo humano a fin de que transmitan esos valores de familia a sus beneficiarios. Sí, fíjate que nosotros, por ejemplo, en la institución, en la casita de San Ángel, tenemos una escuela de padres. Esto de verdad, créeme que ha servido mucho. Es súper original. Porque finalmente es una escuela donde están hablando de la problemática que tienen, que es una problemática común entre ellos. O sea, están hablando como entre iguales, ¿no? Tienen obviamente problemas serios, problemas de que son personas que no se quieren ni morir porque ¿dónde van a quedar sus hijos, Tere? O sea, porque te digo, la discapacidad intelectual tiene todas esas aristas, ¿no? Cuando te falla una parte, porque además muchas veces tienen un diagnóstico dual, ¿no? Entonces tienen una discapacidad intelectual y además tienen un trastorno psiquiátrico. Eso es muy, muy común. Entonces son papás que tenemos obviamente que estar acompañando y que estar viendo a ver qué hacemos con el futuro, estar ayudándolos también con instituciones para que les den cursos de juicios de interdicción, por ejemplo, o sea, estar acompañados de otras instituciones donde tenemos que hacer también alianza para hacer un mundo mejor. ¿Y la realidad familiar, cómo es? ¿Cuál es el perfil de las familias que están en casita de San Ángel? Mira, son papás ya ¿unidos? Muchos grandes, de muchos están unidos. Algunas personas sí se separaron, es más en consecuencia cuando tienen un hijo con discapacidad, o sea, a consecuencia de eso los padres se separan, hay muchos casos, también hay casos de esos, pero sí hemos tratado en la casita de tener esa como que no esa aceptación como religiosa, ¿no? De que digas, yo lo acepto porque papá Dios me lo mandó. Sí, por supuesto que es muy importante, pero es para adelante, ¿no? Es sacar la casta, finalmente ahí está el chavo. Y hay mucho que hacer con él. Entonces, es lo que te digo de la parte que hay de la asistencia y la parte de desarrollo, que es lo que tratamos de hacer en la casita. Involucrar, ¿no? a los abuelos, a los tíos, a los primos, a los hermanos, involucras a la familia extensa. Aquí tenemos
muchos hermanos involucrados, porque obviamente como ya son personas muy adultas, mucho mayores de 18 años, tenemos personas hasta de 50, 55 años, entonces se involucran mucho los hermanos, porque finalmente es lo que tienen, ¿no? O sea, es esa, mucho de esa red familiar pues se acabó, ¿no? O sea, ya es una generación con la que tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que sigue, porque finalmente pues es una generación que ya se nos está acabando también, ¿no? O sea, va envejeciendo en la casita también. Entonces, por supuesto, hay inclusión, por supuesto, hay muchas cosas que hemos tenido que hacer y por supuesto que está bien, pero hay varias personas que están ahí porque no ha habido inclusión para ellos, porque no todos se pueden incluir, pese a lo que dicen muchas personas. México todavía no es un país preparado para eso. Y si no está preparado para una discapacidad como la sordera o como la discapacidad motriz, una discapacidad intelectual no es tan fácil de entender. Entonces la inclusión no es sencilla. ¡Qué barbaridad! Y ellos son excelentes como obreros, ¿no? Mira, son buenos trabajadores, son responsables, es una mano de obra muy cara, Tereso, quiero también hacer la aclaración. O sea, es una mano de obra que, por ejemplo, nosotros en hacer el material didáctico que hacemos, obviamente el tener nosotros un poquito de remanente en esos productos, se perdería mucho si solamente fueran ellos los que producen. Lo que nosotros hemos tratado de hacer es una generación como que haya recursos también para repartir en maquilas, en personas que hagan un trabajo que en nuestro caso, en la casita, es un trabajo caro. La mano de obra es muy cara. ¿Por qué? Porque son lentos, porque echan a perder cosas. O sea, es una mano de obra muy cara. Claro, amerita paciencia, generosidad de parte del patrón. Así es, generosidad, claro, muchísima generosidad, porque hay cantidad de cosas que se echan a perder y demás, y es por lo que nosotros también utilizamos pues mucho maquila externa, ¿no? Que eso sirve, ¿por qué? Porque finalmente estamos repartiendo también el dinero. Yo creo que también es una parte buena que hace la institución, ¿no? Nosotros hacemos también este contacto con algunas instituciones, algunas IAPs, otras ACs, y con algunas personas que no tienen institución, o sea, que no tienen institución, que es una madre de familia que a lo mejor pone a sus hijos y están maquilando mientras ven la tele, pero es un poquito de recursos que te entra, de no tener nada a tener algo, pues es mejor tener algo, ¿no? Claro, estás generando empleo. Así es, entonces la verdad es que yo creo que lo que yo te digo es la conciencia social y trabajar más unidos, gobierno, sociedad organizada, y porque de verdad es un camino arduo, es un camino difícil, ¿no? Después sacan unas reformas dificilísimas, que la reforma fiscal, que las reformas no sé qué. Entonces, todo eso en lugar de ayudarnos, la verdad es que nos perjudica. Nos perjudica. ¿No? Ahora no hables del campo. Sabes que nos dijeron la semana pasada en las entrevistas de aquí en Anunciación TV, que hicimos 3 sobre el tema del campo en México, que los campesinos quedan aún más marginados ahora porque no tienen manera de darte una factura electrónica. Así es. Entonces, si quisieras comprarle su cosecha, como no te van a dar factura electrónica, entonces la gente opta por no comprarle la cosecha. Claro. ¡Qué barbaridad! Porque o sea, como lo comprueban, ¿no? Claro, entonces... Una cosa tremenda. Entonces, hace cuenta que son leyes que están hechas ex profeso para arruinar a los más pobres o bien para matarlos de hambre. Totalmente. Ojalá no fuera esa la intención, pero al menos no pensaron en ellos cuando decidieron esas leyes. Sí, no, claro que no. Porque imagínate. No llega ni el internet a esos lugares. No, por supuesto que no, Tere. No, hay muchas personas del campo y que han vivido en esas circunstancias, obviamente a lo mejor nunca han visto ni una computadora, ¿no? Imagínate si van a saber de una... O sea, no tienen luz. Sí. Imagínate si van a saber de una factura electrónica. Exactamente. O sea, es eso lo que duele. Eso es lo que te quería yo, o sea, lo que te decía yo antes, ¿no? Nos tiene que doler para entender un poquito, y yo creo que aquí la verdad es que no nos ha dolido. ¿Nos hemos acostumbrado? Yo creo que nos hemos acostumbrado. Qué triste, ¿no? Entonces, hay más millones de pobres. Ay, qué barbaridad, pero ¿cómo? Si hemos estado trabajando. Pero por otro lado viene una encuesta demagógica diciendo, pero México es un país feliz. ¿No te parece una trampa? Pero son felices, todos son súper positivos. Sí.
cuando ves a niños desnutridos y cuando claro que hay miseria. Claro, y no hay felicidad. Claro que no, pero ¿cómo vas a tener felicidad si no tienes que comer? Claro. Una mamá que no tiene con qué darle de comer a sus hijos no puede ser feliz. Y corazones rotos de familias rotas por la migración, porque se ha tenido que ir el papá o la mamá. Totalmente, ¿no? de acuerdo. Y a ser maltratado y a ser esclavo en otro país. Exactamente. O mamás que se vienen a las grandes ciudades a trabajar de empleadas del hogar y dejando a los hijos en los albergues. Así es, de eso hay muchísimo. Muchísimo. Tere, pues a seguir trabajando. Bueno, entonces, ¿tú qué le propondrías a las juntas de asistencia privada que están hoy pues dirigiendo este caminar altruista en México? Mira, yo a las juntas la verdad es que mi propuesta sería es que fueran, y por supuesto que se ha tratado de hacer, muchísimo más apoyadoras de las instituciones, ¿no? O sea, que no sean un ente supervisor más. Las instituciones tenemos muchísimas instituciones con quien cumplir. O sea, obviamente tenemos Hacienda, al IMSS, a la Compañía de Luz, los permisos con la delegación. Entonces, la Junta no debe de ser uno más, Tere. O sea, la Junta debe de ser un coadyuvante para poder hacer bien ese trabajo. Entonces, eso es lo que yo les pediría a las juntas, ser apoyadores y ayudadores de las instituciones para finalmente hacer de verdad una red social que funcione, ¿no? Tratar de hacer cada vez más alianzas, de ayudar a las instituciones en todo lo que puedan. Por ejemplo, si tienen, yo no entiendo cuando hay, pues a lo mejor juntas que tienen mucho dinero y no reparten ese dinero, ¿no? O sea, finalmente es un dinero que es de las propias instituciones, aunque lleguen a las juntas. Ese dinero salió de un esfuerzo que es el 6 al millar, al menos en la de la Ciudad de México, que es la que más conozco, y bueno, conozco las otras también bastante, pero bueno, es ese 6 al millar que a las instituciones les está costando trabajo generarlo, ¿no? Entonces... Ahora, el Consejo de Vocales, como está integrado por representantes de gobierno y representantes de las organizaciones altruistas, me preocupa que estén amordazados respecto de los intereses de las organizaciones no lucrativas, porque al estar sentados estos consejeros delante de los representantes de gobierno, que tienen sus propios intereses, que a su vez van en la misma línea del gobierno federal y que a su vez van en la misma línea de los intereses transnacionales, ¿no? Que entonces estos consejeros del lado altruista pues estén amordazados ahí como que sin poder proponer que haya prevención de los males sociales, que haya combate a la opulencia, para que haya disminución de la pobreza. No pueden hacer nada desde el Consejo de Vocales. Mira, yo creo que sí tienes, es esa voz que te digo de los líderes sociales, ¿no? Yo creo que al estar sentado en una mesa de esas, pues tienes que ser valiente, ¿no? Y decir las cosas como son. O sea, finalmente, lo que te repito, esta sociedad civil organizada, que en este caso los que nos representan son estas 6 personas que representan a cada uno de los rubros, nos está representando a las instituciones. Entonces yo creo que tienes que decir las cosas como son. O sea, el gobierno no está haciendo bien su trabajo, Tere. Entonces, aunque estés sentado, pues qué mejor que estar sentados en una mesa y decírselos. Lo que pasa es que es lo que tú dices, ¿no? A veces, pues algunos tienen más miedo y a veces, no, pues ¿cómo vas a decir eso si estás sentado ahí, la de desarrollo social? Pues con más ganas. No me pongas trabas, ¿por qué no me ayudas? Trabajamos juntos y sacamos todo esto, ¿no? Pero no, todo, de verdad, yo sí creo que las instituciones, por mucho, tenemos demasiadas fuerzas en contra, no a favor, ¿eh? Están en contra. Así es, en contra. Y si de pronto, por fatiga, soltáramos nuestra actividad altruista, México se desploma. No, totalmente. México se desploma y entonces ahí sí se vería qué clase de país tenemos. Y es esa falta de reconocimiento del propio gobierno a la sociedad al hacer su trabajo, Tere. O sea, a mí me impacta mucho cuando yo veo sentada, pues no sé, a la Secretaría de Desarrollo Social, al secretario de no sé qué cosa, y no son capaces de reconocer ese trabajo abiertamente, ¿no? De decir, es un trabajo que ustedes hacen porque no la hacemos, porque no podemos, ya sea por corrupción, por falta de infraestructura, no nos alcanza la lana, por malos administradores, por lo que sea, pero tú tienes esa institución porque yo no puedo hacerlo. Entonces eso es la verdad como que un reconocimiento que sería muy importante para nosotros, pero vas a esos lugares a ver gente sentada en un presidium y no te dice nada.
O sea, no te dan ese reconocimiento que necesitamos todos, ¿no? Esa caricia de decir, híjole, estás haciendo un trabajo de veras bueno de todos los días, que si sacáramos nosotros a esas 35 personas con discapacidad a la calle, ¿qué harían, Tere? O sea, las adoptaría otra institución como nosotros. ¿Sí me entiendes? Tendría que ser, claro, porque tendría el gobierno que ser no porque tiene el opción gobierno para ellos. no lo va a hacer. Claro. Bueno, no hay ni escuela suficiente, ni hay salud suficiente Así para es, todos, ¿no? totalmente. Que sería lo básico. Totalmente. Bueno, Angélica Aro, te agradezco enormemente. Te Ay, muchas felicito gracias, por Tere. perseverar en el altruismo en la República Mexicana, por haber vuelto a la casita de San Ángel, por todo el conocimiento adquirido durante el tiempo que trabajaste Muchas en la gracias. Junta de Asistencia Privada y por todo lo que aún puedes hacer por todo el país. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias por este espacio, de verdad, mil gracias y ojalá hubiera pues más espacios así, ¿no? Donde pudiéramos decir tantas y tantas cosas. Tal cual son. Que ¿no? tenemos desde el corazón, en nuestra mente y en nuestra vida cotidiana. Gracias, Mil gracias, Angélica, Tere. gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.